Muy buenos días. Ya a las puertas del bicentenario de nuestra independencia, nos encontramos ante una situación totalmente anómala debido a la pandemia del coronavirus que ha afectado a la comunidad mundial y nos ha impedido continuar con nuestros eventos presenciales. Pero dada la importancia de nuestras conmemoraciones, del bicentenario de nuestra independencia que se cumple el próximo año, no podemos dejar de recordar que hace 200 años San Martín llegó a la costa sur del Perú con el Ejército Libertador y la Marina chilena al frente del almirante Cochrane y encontró a un pueblo decidido por la libertad. El coloquio, que se ha mantenido más de una década, se ha convertido este año en solo 2 mesas de estudio que se llevarán a cabo en 2 sesiones. La de hoy, 5 de noviembre, que tiene como tema los ejércitos que participaron en nuestras independencias, y la del próximo jueves 12, que versa sobre las independencias de la región norte, Trujillo, Lambayeque y Guayaquil, zona que asumió la independencia con toda decisión antes incluso que la proclamación se hiciera en Lima. Los participantes el día de hoy son Dionisio de Haro, Gustavo Montoya y Patricio Alvarado. El Instituto Ribagüero les da la bienvenida tanto a los expositores como a los asistentes y esperamos poder contar con ustedes en ambas fechas. Hablará en primer término Gustavo Montoya. Gustavo Montoya es historiador, investigador y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su especialidad son los temas de independencia y del proceso inicial republicano. Tiene varias publicaciones sobre las narrativas históricas en conflicto, la independencia del Perú, 1808 hasta 1824. La independencia del Perú y el fantasma de la revolución, la tradición republicana en Huánuco, diálogos de historia y política, y es una persona sumamente reconocida en nuestro ambiente intelectual. Le cedo la palabra al doctor Gustavo Montoya. Buenos días. Quisiera en primer término agradecer la invitación de la doctora Margarita Guerra por intermedio de Elizabeth Hernández para participar en esta reunión. Y felicitar, por supuesto, los eventos que viene organizando el Instituto Ribagüero, vinculados al proceso general de la independencia, el bicentenario y temas relativos a ellos. Mi exposición va a ser sobre la expedición libertadora y la expedición de Álvarez de Arenales a la Sierra Central y la formación del gobierno en Tarma. Quisiera dividir mi exposición en tres momentos. Primero voy a dar algunos datos que no han sido suficientemente explorados, me parece, y que está vinculado a Ribagüero y la presencia de Arenales en Tarma, la proclamación de la independencia y lo que yo estoy sosteniendo en una reciente publicación, la formación de
lo que podría denominarse el primer intento de conformar un gobierno patriota en el territorio del virreinato peruano, en noviembre del año 1820. En 1818, en Lima, Ribagüero es detenido, es sometido a un interrogatorio y a un proceso. Se le acusa de estar en contacto con los insurgentes en Chile. El virrey Pezuela inicia una investigación y se le encuentra culpable. Realmente Ribagüero, sabemos, era el gran conspirador y el gran informante de San Martín, de O'Higgins, no solo a partir del año 18, sino desde mucho atrás. No voy a detenerme en la biografía política de Ribagüero, sino más bien llamar la atención justamente sobre el papel de Ribagüero en la expedición libertadora y los acontecimientos que se desencadenan a propósito de la trayectoria de Arenales por todos los Andes centrales. Entonces, el virrey Pezuela ordena que Ribagüero se traslade a Tarma mientras se obtiene una nave que lo lleve al exilio. Ribagüero va a estar en Tarma en septiembre de 1819. Y en septiembre del año 1819, desde Tarma, Ribagüero ensaya su defensa. Redacta un escrito extenso donde se está defendiendo, obviamente, de la acusación que se le hace, pero a mí lo que me interesa resaltar, me parece que no se ha tratado suficientemente este aspecto, es que para Ribagüero Tarma no le era una ciudad desconocida. La hermana mayor de Ribagüero se había casado con el penúltimo intendente de Tarma, José María de Gálvez, de manera que los vínculos entre la familia de Ribagüero, la intendencia de Tarma, venían de atrás. Ahora bien, cuando Ribagüero permanece en Tarma en septiembre del año 1819, un año antes de la presencia de la expedición libertadora, él establece contacto con una red de patriotas tarmeños que ya estaban comprometidos con posiciones, digamos, insurgentes, ¿no? Me refiero a Francisco de Paula Otero, a Custodio Álvarez, o a un número de tarmeños, de la élite tarmeña, que luego va a firmar el acta de la independencia de Tarma. Entonces, lo que yo estoy sosteniendo es que la decisión de San Martín de desembarcar en Paracas y ordenar a Arenales que realice esa trayectoria, en gran medida fue por efecto de la planificación previa que Ribagüero había establecido un año antes. Ahora, la expedición de Chile, por supuesto, era conocida mucho antes de que lleguen, eso lo sabemos muy bien. Se sabía que se estaba preparando una gran expedición. El gran problema para Pezuela era, y para el sistema de defensa virreinal, era no saber exactamente el punto de desembarco o cuáles podían haber sido los puntos de desembarco. Lo que se pensaba, y eso uno lo puede verificar leyendo los informes, los partes, las sesiones del virrey Pezuela con su Estado Mayor, lo más probable era que sea en el norte, ¿no? En el sur era poco probable porque una cantidad considerable del ejército realista estaba justamente entre Arequipa, Cusco, en dirección al Alto Perú. Los puntos probables del desembarco se pensaba que podían ser Huanchaco, Saña o Malabrigo, ¿no? Y es justamente en dirección a esos lugares que se destinan tropas, observadores.
Incluso el intendente de Tarma, para el año 20, Manuel González de Prada, perdón, José González de Prada, se dirige al norte, ¿no? Entonces, la expedición de Álvarez de Arenales en gran medida fue por efecto de la planificación previa que se había ya establecido vía correspondencia, ¿no? Ahora, la expedición de Arenales es un recorrido galopante, no se detiene mucho en Huamanga, se proclama la independencia en Huamanga, pero en el acto sigue la trayectoria, pasan por Huancayo, pasan por Jauja, se proclaman las independencias en estas ciudades, y es en Tarma donde se van a detener, en realidad, varios días. En Tarma se van a detener porque no solo Tarma es la capital de la intendencia. La importancia de Tarma consiste en la cercanía que tiene a Lima por dos vías, ¿no? Por la vía de Canta o por la vía de Huarochirí. Luego de proclamarse la independencia, se establece, como he mencionado, se procede a organizar lo que sería el primer gobierno patriota. Acá lo importante de este acontecimiento es que se va a establecer una delegación de poderes. Luego que, si uno revisa, por ejemplo, el acta de la independencia de Tarma y luego revisa el bando, todavía no aparece con claridad el concepto de república. Lo que aparece en diversos pasajes del acta es la noción y el concepto de patria. La patria es contrapuesta a la nación española, ¿no? Dice textualmente, abrazamos las banderas de la patria y renunciamos a los derechos de la nación española. La imagen de república todavía no aparece nítidamente. Lo que uno puede decir analizando el acta de Tarma es que el propósito de la élite que se organiza, declara la independencia y forma este primer protogobierno, digamos, autónomo, es administrar el territorio de la intendencia, ¿no? Y acá es interesante observar cómo es que ya Francisco de Paula Otero, investido como gobernador intendente, empieza a delegar funciones a una serie de miembros del cabildo, miembros del cabildo tarmeño. Por ejemplo, se nombran autoridades para recaudar impuestos, para recabar el tributo, la alcabala, los correos, y inmediatamente se procede a nombrar gobernadores patriotas en las áreas circunvecinas. Arenales no se queda en Tarma, prosigue su recorrido y el 6 de diciembre, una semana después de proclamarse la independencia en Tarma, de formarse, de establecerse este gobierno, digamos así, regional, patriota, se va a producir el triunfo de Arenales sobre Orreli, el 6 de diciembre del año 1820. Y este triunfo, en realidad, va a ser lo que desencadene, el triunfo de Arenales sobre Orreli va a reconfigurar el mapa político y el escenario social de toda la región en la Sierra Central. Esto uno lo puede observar leyendo la documentación de la época, los informes de los propios gobernadores patriotas, de los alcaldes que han sido reinstalados, porque en septiembre Pezuela vuelve a reinstalar la Constitución del año 12. Lo que uno puede observar leyendo los informes de esos alcaldes, es un tema mucho más complejo, los ayuntamientos institucionales. No voy a tener
no me va a alcanzar el tiempo para detenerme en este tema, pero lo interesante es que en este primer periodo, hasta antes de que San Martín ingrese a Lima, en la Sierra Central se configura un escenario social, político y militar. Luego me voy a detener un poco más en este aspecto. Por supuesto, favorable a la independencia, favorable a la patria. Es interesante observar que luego del triunfo de Arenales, los sectores no propietarios de indígenas, mestizos, proceden a invadir haciendas, a robar ganado, a realizar actos atentatorios contra toda forma de propiedad. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, y claro, la justificación ideológica de este tipo de acciones, de expropiación, de excesos. Por ejemplo, la ciudad de Huancayo, Jauja, y luego la propia villa de Tarma va a ser saqueada, ¿no? Va a ser saqueada por estos campesinos no propietarios que asumen la propaganda patriota, que asumen la proclamación de la independencia en Tarma, en Huancayo o en Jauja desde sus intereses, ¿no? Entonces, lo que yo he observado en las investigaciones que vengo realizando sobre este primer movimiento de la expedición libertadora y la expedición de Álvarez de Arenales es que se configura un escenario social donde es posible observar la radicalización de sectores no propietarios, ¿no? Ahora, esto se intensifica mucho más porque Arenales va a realizar una segunda expedición sobre esta región, ¿no? Desde el norte chico, desde Huaura, desde Huacho. Hay una carta que San Martín le envía a O'Higgins, ¿no? Porque justamente en estos meses de enero, febrero del año ya 21, se desata una serie de epidemias, vómitos, no solo en Lima, sino en todo el norte, es el fenómeno del Niño. En esta carta, San Martín le dice a O'Higgins que el ejército está compuesto de cadáveres vivientes. Y para resarcir la salud de la tropa se organiza la segunda expedición, pero el objetivo mayor era retomar el entusiasmo que los pueblos ya habían manifestado a la presencia de Arenales en toda la Sierra Central, la existencia de un gobierno patriota y lo más delicado para el virrey o para el Estado virreinal en Lima o para los propietarios de la región, la constitución de milicias en la mayoría de pueblos de todo el Valle del Mantaro. Existen pocos pueblos que no organizan milicias, ¿no? Son montoneras que luego se van a convertir en guerrillas. Entonces, cuando Álvarez de Arenales regresa a Tarma, regresa a Jauja, regresa a Huancayo, se va a encontrar ya con un escenario prácticamente militarizado, ¿no? La efervescencia social, el entusiasmo de la mayoría de grupos sociales en favor de la patria es visible, es intenso. Eso se puede observar a través de la correspondencia de diferentes militares o civiles que están en ese escenario. Ya he mencionado que la reacción en favor de la patria no es homogénea. He mencionado que los sectores no propietarios, campesinos, indígenas, mestizos, asumen, digamos, posiciones radicales. Y va a ser este conflicto el que va a ser tratado en la conferencia de Punchauca, ¿no? En junio de 1821. En Punchauca, en realidad, lo que está sobre la mesa
de negociación es la impresionante acumulación de victorias políticas, sociales y militares que San Martín ha capitalizado desde su llegada en septiembre del año 20 hasta junio del año 21. Literalmente, casi todo el virreinato peruano, salvo el sur, los pueblos, a través de sus cabildos, se han manifestado en favor de la independencia. Trujillo, Maynas, Chachapoyas, está la batalla de Higo Surco, ¿no es cierto? Está todo el centro se ha declarado patriota. Entonces, y no solo eso, sino estas montoneras, estas guerrillas de la Sierra Central, ¿no? Ya están empezando a acosar Lima, ¿no? Están operando en extramuros, cerca al ingreso en la zona de Caraballo, acá por Comas, y luego en la zona que viene de Huarochirí, Cieneguilla, ¿no? No solo eso, las conversaciones en Punchauca son decisivas para reconfigurar tanto el escenario militar como también el escenario político, porque la deserción del batallón Numancia, los numantinos, que era considerado uno de los mejores cuerpos del ejército realista, significó una derrota moral enorme, sobre todo para los militares españoles. Hay un informe de García Camba que le dirige al virrey Pezuela, esto es en agosto de 1820, es un informe de carácter reservado. García Camba le dice a Pezuela, tenemos en Lima alrededor de 5.900 soldados, tropa en general. Pero el informe que le hace es que es una tropa que no tiene mucha experiencia de guerra. Muchos de ellos son voluntarios. Entonces, lo que estoy diciendo es que antes del ingreso de San Martín a Lima, existen una serie de evidencias de diverso contenido. Hay evidencias políticas, hay militares, hay una efervescencia social en favor de la independencia, que es justamente una de las razones para que la élite limeña, ¿no? La élite limeña a través de la municipalidad, incluso del Tribunal del Consulado, exija primero a Pezuela que establezca conversaciones con San Martín en Miraflores. Y luego exige e impone como condición para seguir manteniendo al ejército realista que inicie conversaciones con San Martín en Punchauca. Y es la presión que ejerce la élite en Lima lo que también genera el golpe de la Serna en contra de Pezuela, ¿no? Eso ahora también lo sabemos con mayor detalle. No sé si estoy bien con el tiempo, doctora. ¿Me puedo extender un poco más? Estamos un poquito ajustados. Ya. Entonces, para terminar, la expedición libertadora, la primera etapa de la guerra por la independencia en el Perú, vía estos elementos que estoy señalando, me parece que subyace ahí un proyecto que fue interrumpido. Es lo que yo estoy mencionando en mi último libro como independencia controlada. Hay un temor por parte de las élites económicas, sociales del virreinato peruano, de Lima. Hay un temor en el ejército realista, hay un temor en el comando del ejército patriota por desatar una guerra social, luego incontrolable. Una guerra social que los libertadores habían visto con preocupación en las Provincias Unidas del Río de la Plata y recientemente en Chile. Creo que esta primera
estos primeros acontecimientos que se producen a la llegada de San Martín al Perú delatan el hecho de que el virreinato peruano se había convertido también, todos los grupos sociales, en un observatorio de la guerra continental. Y desde ese punto de vista, la tesis de independencia concedida me parece que es ya poco consistente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Montoya. Realmente la visión que nos da de la independencia es de un pueblo en ebullición, un pueblo que está activamente por la independencia, que quiere los cambios. No es esa sociedad indolente que se sienta en los balcones a ver cómo luchan los otros. Es un pueblo que quiere participar. Y esto se demuestra en la acogida que se le da a San Martín en su desembarco en Paracas. Pasaremos ahora a la presentación del siguiente expositor, el magíster Patricio Alvarado, exalumno de la Universidad Católica, donde se licenció en Historia y sacó también su grado de magíster. Actualmente él está estudiando en Alemania justamente sobre estos temas vinculados con el estudio de la independencia en su orientación de historia política, social y militar. Él ha sido acreedor de varias becas durante su tiempo en el cual estaba preparando sus tesis de licenciatura y de magíster. Ha recibido beca del Instituto Francés de Estudios Andinos, beca ofrecida también por el Instituto Ribagüero y por la Fundación Bustamante, que apoya básicamente los estudios sobre historia, economía y derecho. El señor Alvarado ha sido un alumno destacado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Le cedemos ahora la palabra. Okay. Muchas gracias por la presentación, doctora. Voy a compartir la pantalla de la presentación. Bien, entonces, de lo que yo voy a hablar el día de hoy, y también quisiera agradecer al comité organizador por la invitación. Si bien tanto la licenciatura como la maestría las hice alrededor del proceso de la independencia, ahora en el caso de la tesis doctoral estoy avanzando unos cuantos años más, concretamente a los primeros años de la República y la Confederación Perú-Boliviana, pero siempre me llama la atención volver a estos temas que también me interesan. Entonces, el título de mi presentación se llama Crisis de autoridad en el gobierno virreinal, las juntas de guerra de 1820 al 21. Y como personaje fundamental de la exposición se va a encontrar el virrey Joaquín de la Pezuela, cuya información principal la pueden ver acá. Y durante sus años de gobierno hay ciertos hitos importantes. El cruce de los Andes por parte de San Martín en 1817, la independencia de Chile en el 18, las correrías de Lord Cochrane en la costa del virreinato peruano entre el 1819 y 1820, el retorno del liberalismo en España en enero de 1820 y, bueno, las posteriores noticias que llegan al virreinato, la expedición libertadora en sí y su posterior arribo en el Perú, ¿no? De lo que nos vamos a centrar en esta exposición va a ser del último punto, concretamente, los efectos que tiene la expedición libertadora, los fracasos de las negociaciones de paz y las juntas de gobierno que se crean a partir de la quincena de noviembre de 1820 y que van a durar hasta enero de 1821, que van a desencadenar de alguna forma en la destitución del virrey el 29 de enero de 1821. Ahora, es importante mencionar que el gobierno del virrey Pezuela no ha sido estudiado a fondo tanto por la historiografía peruana, ¿no? Se ha priorizado, en cierto sentido, el gobierno Abascal por ser un gobierno o un gobernante fuerte,
que lucha contra las primeras juntas de gobierno en América del Sur, y luego se ha saltado al estudio del virrey La Serna, ¿no? Por ser el último virrey en el periodo de San Martín, de Bolívar, y durante su gobierno también se dan pues las batallas de Junín y Ayacucho y se consolida finalmente la independencia del Perú. Entonces, frente a estos dos grandes personajes, el caso de Pezuela ha sido obviado, ¿no? Ahora, si bien hay dos fuentes fundamentales escritas por él, el compendio de los sucesos ocurridos en el ejército del Alto Perú y sus provincias, que fue editado en el 2011, si no me equivoco, por Pablo Ortenberg y Natalia Sobrevilla, y la memoria de gobierno, que en realidad es un diario, no es una memoria de gobierno en sí, que fue editado en 1947. Aparte de eso, han habido algunos acercamientos a su gobierno en sí, ¿no? Es una breve introducción a lo que estoy presentando. Por ejemplo, uno de los primeros que aborda el tema y se cuestiona el por qué no ha sido tan desarrollado es José Agustín de la Puente, en un artículo que escribe en 1950, pero se publica en un compendio que se llama Notas sobre las causas de la independencia del Perú. Y él menciona que la posibilidad de que se haya obviado al gobierno de Pezuela es por la incertidumbre que se vive en su gobierno, ¿no? Ahora, otros autores como Timothy Ana o John Fisher, en cierta medida, desmerecen un poco el gobierno y mencionan que básicamente estaba repleto de caos y Pezuela no sabía qué hacer, ¿no? Bueno, otros textos que pueden apreciar acá son los de Patricia Marx, Víctor Peralta, o, por ejemplo, el editado por Ascensión Martínez Riaza. Hay un artículo extenso de ella con Moreno Cebrián que analizan las negociaciones de paz entre los diputados de Pezuela y San Martín, y luego posteriormente entre el virrey La Serna y San Martín. Bueno, también están las dos mis tesis de licenciatura y maestría, y algunos artículos que también se encuentran en las publicaciones acá, dos de ellas editadas por Scarlett O'Phelan y una por Claudia Rosas y Manuel Chus. Concretamente, el esquema de la presentación es el siguiente. Primero vamos a abordar 1820 en el Perú, brevemente, y por qué es importante esto, ¿no? El fracaso de las negociaciones de paz y el posterior las hostilidades, la formación de la Junta Militar Directiva de Guerra y algunos acuerdos que se van a tomar en este caso, y concretamente los debates sobre la importancia de permanecer en Lima en 1820, ¿no? A fines de 1820, que estos debates al final terminan desencadenando en la destitución del virrey Pezuela. Entonces, como sostiene Timothy Ana, fueron tres factores importantes que llevaron al desgaste del gobierno del virrey. Hay un colapso financiero por los cese total de los envíos marítimos en España, hay una crisis del Tribunal del Consulado, está también esa estrategia de San Martín de cruzar los Andes que había mencionado antes, y también esta búsqueda de Pezuela por un mayor apoyo popular frente al uso de la fuerza militar, ¿no? John Fisher, por otra parte, sostiene que hay unas fricciones existentes entre el virrey Pezuela y sus generales, producto de diferencias culturales y discusiones sobre tácticas militares. Ahora, sobre esto también anota, por ejemplo, Wagner de Reina, que hay dos generaciones de militares en el Perú para este momento del proceso de la independencia, ¿no? Hay una generación más antigua, que llevan ya años en el Perú, como están Pezuela, Ramírez, Olañeta, que ellos, y cito, se encontraban unidos en la comprensión, solidaridad y empatía por los criollos, severidad castrense y dureza en el castigo de la infidelidad a la corona, y ahí cierro cita. Mientras que otros, llegados a América posterior a 1816, donde destaca, por ejemplo, José de la Serna, tienen una actitud diferente hacia los americanos, y abro comillas, con una mayor soberbia y un deseo por mostrar su superioridad cívica y progresista, sin por ello dejar las arbitrariedades y ansias del dominio. Y ahí cierro la cita, ¿no? Entonces, mucho se ha discutido si al final esas discrepancias son de carácter ideológico, ¿sí? Por ser unos más conservadores, como el caso de Pezuela, o lo que se llamaron más liberales, por el caso de La Serna, o más bien fueron unas discrepancias estratégicas político-militares, ¿no? Yo considero que, si bien es posible que haya jugado un papel
estas diferencias ideológicas, ¿no? Concretamente en el contexto cuando regresa el trienio liberal a España, más que eso, yo creo que fueron fundamentales las discrepancias y la forma de cómo llevar a cabo la guerra entre estos dos grupos, ¿no? Pezuela se había formado en el antiguo régimen, ¿no? Donde, justo en el contexto de las reformas militares borbónicas, y un énfasis también por un modelo prusiano de la guerra. Mientras que la Serna y esos generales que llegan posteriormente, sus años de formación coinciden con la invasión napoleónica en España, ¿no? En 1808. Entonces ellos tienen una visión totalmente diferente de la guerra que vamos a analizar luego y la vamos a comentar. Ahora, tras el arribo de la expedición libertadora, a la cual no nos vamos a detener acá, en septiembre de 1820, y cumpliendo lo estipulado por la Real Orden del 11 de abril de 1820 por el rey Fernando VII, se buscaron entablar negociaciones, ¿no? Ahora, estas negociaciones terminan fracasando por diversos aspectos, ¿no? Concretamente, porque los diputados de San Martín buscaban que el Perú se reconozca como un territorio independiente, mientras que los diputados del virrey Pezuela lo que buscaban era que se jure la Constitución de 1812 y se proceda al envío de diputados a las Cortes de Madrid, ¿no? Esta propuesta fue rechazada por los diputados de San Martín y estos presentan una contraposición. Ellos mencionan que se podría nombrar una comisión conciliadora y se procedería al envío de diputados a España, mientras que el Ejército Libertador, compuesto por chilenos y argentinos, evacuaría el Perú y se trasladaría al margen izquierdo del Desaguadero para ocupar las provincias de Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y La Paz, a la par que el ejército del Alto Perú se debía replegar al otro extremo del Desaguadero. Estas ofertas y contraofertas continuaron hasta el 30 de septiembre, día que el mismo virrey Pezuela recibió a los comisionados independentistas en su casa de La Magdalena, y el 1 de octubre estos diputados salen con las proposiciones de paz enviadas por el virrey, las cuales tampoco no terminan por ser aceptadas. Para San Martín, y cito, era una lástima que los diputados no hayan logrado convencer al virrey para expresarle mejor la vehemencia y sinceridad de sus deseos para una transacción honrosa y sólida, pero confiaba que en breve tendremos un día de común regocijo. Para el virrey, por otro lado, los diputados de San Martín nada nuevo le dijeron, a diferencia de lo ya expuesto por sus propios representantes, pero sí oyeron de silla a silla los deseos del rey, de la nación y los míos de hacer la paz y acabar las calamidades de la guerra. Ahora hay que preguntarse efectivamente si tanto San Martín como el virrey estaban dispuestos a continuar con este cese de hostilidades por la paz, y si no, más bien era un hecho para reforzar a cada uno de sus propios ejércitos, ¿no? Y eso también se ve claramente en la documentación que va enviando el virrey a sus generales, ¿no? Solicitando que envíen mayores refuerzos a Lima. Como siguiente punto, estas hostilidades se retoman y el 28 de octubre San Martín evacúa Pisco y a los 2 días la escuadra comandada por Cochrane se encuentra al frente del puerto del Callao. Y esto genera nuevamente cierta inestabilidad, porque como se recuerda, a lo largo de 1819 y a inicios de 1820, Cochrane va a terminar asediando constantemente al Callao. Incluso hay un momento, me parece que es en febrero de 1819, que casi capturan al mismo virrey, ¿no? Si él no se quedaba en el mismo puerto y si es que se embarcaba en una corbeta, Cochrane podría haberlo terminado por capturar. Y esto llega hasta el 5 de noviembre, en la noche, al mando de parte de la escuadra, Cochrane se hizo algunas fragatas, bergantines y buques mercantes que se encontraban en el puerto del Callao, pese a que su principal objetivo era la fragata de guerra Esmeralda. Entonces, cuando al final Cochrane termina capturando, pese a la resistencia que se
se opuso, ¿no? Captura la Esmeralda, la saca del puerto, y esto va a ser un detonante para criticar también por parte, ya no solo de los militares en Lima, sino también los mismos que se encontraban en el puerto del Callao, las actitudes y acciones que tenía el virrey frente a esta situación. Ahora, para el virrey Pezuela, la noticia fue una sorpresa vergonzosa al considerar que la embarcación perdida se entregó con una limitada oposición que hicieron los pocos soldados que tenía a bordo. Y pese a esto, concluye que fue la única ventaja que lograron obtener los enemigos en sus tan repetidos ataques, haciéndose dueños de un buque tan hermoso y golero. Esta pérdida, como había mencionado, llevó a la formación de una junta militar de guerra el 14 de noviembre de 1820. Y esta fue recomendada por José de la Serna, que era hasta este momento el jefe del ejército del Alto Perú, aunque a lo largo de 1820 él había solicitado constantemente su renuncia al cargo. Ahora, esta también estuvo conformada por José de la Mar, Manuel de Llano, Manuel Olaguer Feliú y Antonio Bácaro, mientras que Juan Lóriga era un secretario con voto. Ahora, si bien el virrey termina aceptando la necesidad de reuniones diarias, que posteriormente se van a convertir en interdiarias, y el seguimiento de las operaciones militares, sí existe una disconformidad que se centró en el poder que terminaron por adoptar los miembros de la Junta en el aspecto económico, ¿no? Y eso también se vincula a las solicitudes que se le va haciendo constantemente al Tribunal del Consulado para que apoyen económicamente al ejército militar realista, y a las oposiciones o excusas en algunos sentidos que va terminando dando el tribunal. Entonces, algunos de los acuerdos que se llevan a cabo en las juntas son, por ejemplo, la necesidad de conocer dónde se encontraban y con cuánto se contaba el ejército independentista, tanto en Ica como en sus inmediaciones, y para eso era necesario aumentar las fuerzas en Cañete. Rodil se le encarga que cubra Cerro de Pasco con un batallón y compañías, y se discute el establecimiento de un Estado Mayor mientras durasen las circunstancias de incertidumbre que se estaban llevando a cabo en Lima. Entre el 22 y el 25 de noviembre se acuerda que se realiza un reconocimiento de las fuerzas de la Bahía del Callao, que su inspector de artillería en San Miguel menciona que en Lima permaneciesen también 2 batallones. Por otro lado, se indica que las fuerzas que guarnecían Lima y sus inmediaciones debían componerse por lo menos de 3.000 infantes y 2 escuadrones de caballería, debiendo alternar todas las tropas en el servicio de la vanguardia y expediciones sobre el enemigo, y la necesidad de formar un depósito de 10.000 pares de zapatos, ¿no? Entonces, en ese aspecto no solo se preocupa estas juntas de guerra de reforzar militarmente la ciudad, ¿no? Aunque hay algunas discrepancias, sino también el apoyo que se le debe dar a la tropa, apoyo tanto en alimentación, al apoyo en vestimenta, y eso va a ser fundamental no solo para el caso de Lima, sino también para el resto del virreinato en los años posteriores. Uno de los puntos más importantes que también desencadena una crítica al accionar del virrey es la deserción del batallón de Numancia, ¿no? Que en la madrugada del 3 de diciembre de 1820, y cito, cuando el sueño se apoderó de todos menos de los conspiradores, cierro cita, el batallón Numancia se sublevó por completo. El Numancia, uno de los batallones más distinguidos y experimentados, estaba compuesto por 650 hombres, en su mayoría colombianos, enviados por Morillo para fortalecer las defensas del virreinato peruano luego de la derrota realista de la reconquista de Chile en 1818, ¿no? Las 2 imágenes que había mencionado, o lo que había proyectado, son acuarelas de Bernardo Higgins que se encuentran en el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, que muestran esta deserción del batallón Numancia, ¿no? El cruce del puente de Guaura y la jura de la bandera del Ejército Libertador, ¿no? Ahora, cuando se entera y cuando llegan las noticias de la deserción del batallón Numancia,
que se dieron a conocer al día siguiente en la junta del 4 de diciembre, la sorpresa y el pesar de los generales realistas y el virrey no se podía ocultar. Pues esta deserción era prácticamente una victoria militar para las fuerzas de San Martín. La preocupación por lo acontecido en el batallón Numancia llevó a que las siguientes sesiones se reconociera al brigadier Canterac como jefe del Estado Mayor del Ejército de Lima, a fin de poder asegurar su defensa. Entre las juntas del 5 y del 10 de diciembre, se acuerda, por ejemplo, que se reconoce a Canterac como jefe del Estado Mayor del Ejército y que toda la caballería y artillería se reuniese en un solo punto. Se acuerda también el traslado al Callao de los prisioneros que llegan de Pisco, la entrega de 6.000 pesos para la división que se encontraba en Pasco, y también se lee un parte del comandante del apostadero con los temores sobre un posible ataque nuevamente hacia el Callao. Es a partir del 11 de diciembre que los debates en torno a la importancia de permanecer en Lima tienen mayor importancia. Se debate, en este caso, la propuesta del virrey y la preocupación de la presencia de las fuerzas independentistas en el norte de Lima, ¿no? Y también en el norte del virreinato peruano. En esta sesión se lee y se discute un oficio de José de la Serna, en el cual se cuestionaba si la defensa de la capital sería útil o, en su defecto, sería más recomendable desplegar las fuerzas realistas acantonadas en Lima hacia el interior del virreinato, a fin de unirlas con las tropas de la división de Ricafort y las del Alto Perú. De esta manera, la Serna plasma su plan de abandonar la capital, pues consideraba que no era indispensable para el buen éxito de la causa realista. Entonces, si nos detenemos acá un poco y nos cuestionamos qué fue lo que llevó a esta propuesta, posteriormente apoyada por los demás generales realistas, la respuesta se encuentra, y como había mencionado al inicio de la presentación, en la experiencia de estos militares en las guerras napoleónicas y los postulados presentados, concretamente por el general alemán Claude von Clausewitz. Él sostiene que, durante las guerras napoleónicas, los ejércitos enfrentados a Napoleón solían realizar una retirada voluntaria hacia el interior de sus territorios como una forma de resistencia mediana. De esta manera, se obligaba al enemigo a valerse de sus propios esfuerzos y no depender de los recursos y armas del defensor. Esta medida obligó al general francés a soportar un mayor desgaste de sus fuerzas, recursos, esfuerzos para someter a los territorios enemigos. Y eso se ve claramente en el abandono final que termina haciéndose de Madrid y posterior pase a Sevilla y luego también a Cádiz durante la ocupación napoleónica en la península ibérica, ¿no? Ahora, continuando estos debates, se acuerda que la Serna se sitúe con básicamente todo el ejército naznapuquio en la posición que creyese el más conveniente y que en Lima quedasen 2 compañías de infantes. Se discuten las opiniones del general Gamarra y algunos oficios de su batallón y se lee un proyecto del virrey correspondiente a las indicaciones para la mejor y más oportuna situación y protección de Lima. Ahora, un día importante en este caso va a ser el 16 de diciembre de 1820, que ahí existe una postura del virrey frente a la posibilidad de abandonar Lima. En el caso que se abandone Lima, menciona el virrey, poca tropa nos sigue. Encontraremos levantadas todas las provincias, menos el camino del sur hasta Ica y aún Nazca. Se perdería, en tal caso, toda la riqueza de Lima, que es la aspiración del enemigo. Hallaría muchos brazos con que hacerse formidable y luego sería ya imposible recuperar la capital. Se pierden los buques que hay en el Callao. Lima, que ha hecho sacrificios muchos para mantener la guerra, nos llamaría ingratos y aunque es preferible asegurar y atender al todo y dejar la parte que no se puede conservar y hay esperanzas de recuperarlas después, yo concibo que todo se pierde si se pierde Lima, que es la que da en torno a las provincias. Las palabras que plasma el virrey son una clara muestra de su percepción sobre la población, el ejército y sus temores a la futura situación virreinal. Para Pezuela, la opinión pública dentro del virreinato se encontraba a favor de la independencia
a la par que la crisis económica se comenzaba a agravar producto del bloqueo del Callao y la independencia de Chile, la cual podía empeorar en caso se abandonase la capital. Por otro lado, desconfía de la lealtad de sus propios generales y efectivos militares, producto de las constantes deserciones, mientras que admite la superioridad militar de San Martín. Finalmente, y con resignación sostiene que abandonar Lima significaría deshonor, tanto para él como para las fuerzas realistas, y por consiguiente la tan anhelada victoria tras largos años de esfuerzo. La situación de Pezuela empeoró cuando ese mismo 16 de diciembre se presentó en el Cabildo de Lima un documento firmado por 72 vecinos notables, en el cual se hacía presente que en semejantes situaciones se podía realizar una capitulación honorífica, y así solicitaban también nuevas negociaciones con San Martín. Ahora, es importante mencionar que no es el único documento que le llegue ese día. Otro documento, ahora de 39 firmantes, le pedían que no acepten nuevas negociaciones. Entonces, lo que se ve acá es que la misma postura de la población limeña no era homogénea, ¿no? Quizás por convicciones, quizás por intereses económicos, pero no era homogénea. Ya para resumir este aspecto, ¿no? En los siguientes días y fines de diciembre se sigue comentando sobre la importancia de Lima o no. Y eso también se va a ver con las acciones que va llevando también Álvarez de Arenales en el interior del virreinato. Y el 28 de diciembre se tuvo conocimiento del movimiento independentista desde Huacho rumbo a Ancón, donde Canterac propone que era el momento más óptimo para atacar. Pero justo en ese momento se proclama la independencia de la Intendencia de Trujillo, ¿no? Que nuevamente agrava aún más los problemas del virrey. Este es un cuadro, del cual no me voy a detener mucho, sobre la composición del ejército en operaciones y la guarnición de la plaza de Callao. Estamos prácticamente sobre la hora. Sí, con eso estoy terminando, pero no se preocupe. Gracias. Sobre la cantidad de fuerzas que había en cada uno de los casos, ¿no? Finalmente, el 29 de enero de 1821, se le manda un pliego al virrey solicitando su renuncia. Los argumentos que presentan son los siguientes: el fracaso de la reconquista de Chile, la pérdida de la fragata Esmeralda en 1820, los éxitos de la expedición Álvarez de Arenales en la Sierra Central, la deserción del batallón Numancia, el constante envío de refuerzos desde diversas partes del virreinato hacia Lima, y la malversación de caudales y un supuesto favoritismo hacia funcionarios civiles y militares, de los que se puede considerar que la mayor o la única culpa en sí que podría tener es el penúltimo, ¿no? La solicitud de constantes refuerzos hacia Lima por la misma visión que tenía el virrey de la guerra. Y esto, como manera de conclusión, entre octubre y diciembre se puede ver que ya la autoridad del virrey está totalmente minada, que termina desgastándose, ¿no? Hay una oposición del Tribunal de Consulado a la implementación del libre comercio, hay solicitudes para la renegociación de la paz con San Martín, y hay exigencias de los generales y realistas a una ofensiva más beligerante y al abandono total de la capital, ¿no? Y eso se ve claramente en que eso termina generándose cuando la Serna abandona Lima y se prolonga por 3 años más la guerra en el virreinato peruano hasta Ayacucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Ha sido muy ilustrativa su exposición, que nos permite ver con una visión, si se quiere, un poco distinta la actuación del virrey Pezuela. Pasaremos ahora a la última exposición del doctor Dionisio de Haro, en quien tenemos un aliado fiel que siempre está dispuesto a colaborar en estos eventos. El doctor de Haro es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es especialista en Historia Económica y Monetaria en América Latina y el Marco Atlántico, área en la cual realiza sus investigaciones.
Actualmente participa en el proyecto Retos, Cambios e Innovaciones Sociales, España y el Perú, de la crisis del imperio transoceánico al Estado liberal, dirigida por Antonio Moreno Cebrián. Es colaborador del Ministerio de Educación y Cultura de España en la recuperación del patrimonio de la fragata Virgen de las Mercedes, que fue hallada después de siglos y conteniendo todo un tesoro que empezó a ser disputado por más de una nación. Publicaciones que tiene son Plata y Guerra en el Perú, La Casa de Moneda de Lima en tiempos de la independencia. Contribuciones de guerra y negociaciones, y Para ganar la guerra, el padrón de contribuyentes de 1821. Dejamos ahora con ustedes al doctor Dionisio de Haro. Buenos días a todos y a todas las presentes. Es un placer participar en el 12º Coloquio Internacional hacia el Bicentenario de la Independencia del Perú. Agradecer la invitación al Instituto Ribagüero y las autoridades que lo representan, haciendo una especial mención a la doctora Margarita Guerra en su calidad de coordinadora del evento. Antes de empezar a analizar el último virreinato, sus protagonistas y la naturaleza del proyecto sobre la que se sustentó, voy a exponer una reflexión general en torno a la Guerra de la Independencia del Perú y el tiempo en la que se circunscribe. Todo ello para entender mejor el porqué y el para qué del último virreinato. La Guerra de la Independencia no fue una etapa acotada por periodos de paz. Se enmarcó en un ciclo largo de guerras que se extendió al menos desde 1811, con la reacción del virrey Abascal a las sublevaciones y proclamas en el entorno de las juntas sudamericanas, hasta las guerras intestinas postcoloniales. Por lo tanto, la Guerra de la Independencia se incrusta en un tiempo bélico de largo alcance, que ni se inició con ella ni terminó con su conclusión. Y en este largo ciclo de guerras, en el que se desvaneció gran parte de la élite económica y perdieron impulso a actividades económicas estratégicas, convivió en un tiempo relativamente largo en el Perú una explosiva mezcla de sociedad altamente militarizada y un profundo arraigo antifiscal. Asimismo, la divergencia entre el virreinato y un mundo que comenzaba a articularse sobre nuevas bases fue siendo cada vez más notoria según avanzaba el siglo, sumando el Perú sucesivos descuadres. Y esta divergencia, que venía de atrás, se mantuvo también más allá de la independencia. Lo que latió en este largo periodo, en el que a su vez se circunscribe la Guerra de la Independencia, fue la continua tensión entre tradición y reforma. Un desmoronaba durante largas etapas a cámara lenta, en otros momentos de forma acelerada, pero en el que no acaba de arraigar y consolidarse una alternativa viable. Y mientras esto ocurría, las fuerzas centrífugas convertían la vida económica y la vida política en realidades líquidas, que algunos denominan anarquía y caos, aunque lo apropiado sería hablar de atomización o quizás disgregación. Cuanto más se alargó el tiempo sin respuestas, más frágiles fueron las bases sobre las que sustentar la nueva propuesta. Falló la política como instrumento de articulación entre las élites y el pueblo. Primaron las salidas individualizadas a la crisis y, por lo tanto, la anarquía y el caos se consolidaron como el paisaje natural. Y únicamente el caudillaje emergió a modo de parche, siempre provisional. En este sentido, la Guerra de la Independencia no fue un parteaguas. Fue un episodio importante, pero en el fondo un capítulo más en el largo periodo durante el cual se pretendió, sin éxito, sustanciar un nuevo modelo de gobernanza en lo político y en lo económico. Por eso la Guerra de la Independencia, durante casi la totalidad del tiempo que consumió, se concretó en un pulso entre dos proyectos reformistas, liberales, con muchas más similitudes de lo que pensábamos, ambos con la intención de volver a hacer gobernable el Perú en lo político y viable en lo económico. Pero la Guerra de la Independencia fue asimismo una centrifugadora para ambos proyectos, de ahí sus parcos resultados. Que el bando patriota dispusiese de una agenda reformista no es ninguna novedad.
Pero lo que sí ha permanecido oculto hasta el momento es que el último virrey y su gobierno también pusieron sobre la mesa un proyecto de gobernanza político y económico atrevido, de transformación sobre la base, en este caso, de la Constitución de Cádiz de 1812. Hasta el presente, todas las interpretaciones relacionadas con el pronunciamiento de Aznapuquio han puesto el acento en las discrepancias personales y militares entre los dos protagonistas del momento, el virrey Joaquín de la Pezuela y el teniente general José de la Serna. Uno como virrey y otro como comandante en jefe del Alto Perú, desde 1816 hasta 1821, dejaron numerosas pruebas que evidenciaron su nula sintonía personal y profesional. El carácter de los autores, de las fuentes disponibles, nos han procurado una interpretación limitada, cierta, pero limitada del pronunciamiento de Aznapuquio, presentándolo como el resultado de un debate dentro del ejército entre viejos y nuevos militares, entre jóvenes oficiales con bríos renovados con los que continuar el esfuerzo de la guerra, y un virrey agotado y sobrepasado por una realidad que los llevó a la eliminación. Pero hubo algo más. En 1820, los acontecimientos fueron dando forma a la placenta del pronunciamiento. Y Lima, la amenazada capital del virreinato, fue campo de cultivo propicio para el cambio. A la pérdida de Valdivia, el 3 de enero, le siguió el avance de Bolívar sobre Quito y finalmente el desembarco de San Martín el 7 de septiembre. Nadie se sentía seguro bajo el titubeante gobierno de Pezuela. Y los protagonistas de la rebelión no pasaron por alto la oportunidad que ofreció el encuentro intramuros de una oficialidad realista muy crítica con el virrey. Así fue como en los últimos días de 1820 y en los primeros compases de 1821, la realidad pareció dar la espalda a Pezuela. Y casi todos se encontraban dispuestos a colaborar en el golpe de timón que cambiase el rumbo de una nave perdida, como parecía ser el virreinato en manos de un virrey dubitativo. Ahora bien, volvamos a Aznapuquio. El ejército de Lima en enero de 1821 estaba con una serie de regimientos y batallones asentados desde el río Chillón hasta las fortalezas del Callao. Su jefatura militar estaba compuesta por 19 oficiales, un teniente general, un brigadier, 7 coroneles, 4 tenientes coroneles, 6 comandantes y un capitán. Muchos de ellos con una dilatada experiencia militar que fructificó y se amplificó en el desarrollo de la Guerra de la Independencia en España. Además, gran parte de los compañeros de armas del pronunciamiento de Aznapuquio fueron encasillados en el denominado Grupo de los Ayacuchos, que extendieron una dilatada carrera política y militar en la península, casi unánimemente como afines al liberalismo, y articulados a través de la enorme figura del general Baldomero Espartero. Para que el pronunciamiento fuese viable, los dos altos mandos que comandaban el grueso del ejército de Lima debían contar con la máxima sintonía. La vanguardia del ejército realista estaba al mando del brigadier José de Canterac, 35 años, y desde noviembre de 1820 jefe del Estado Mayor del Ejército. El resto del ejército, incluida la reserva, permanecía bajo el mando del teniente general José de la Serna. Ambos, con amplia experiencia en el Alto Perú, forjaron una mutua confianza. Como buena prueba de ello es el hecho de que cuando José de la Serna deja el Alto Perú, queda como interino en el cargo precisamente José de Canterac, esperando al general Juan Ramírez Orozco. El tercer puntal del ejército, necesario para el impulso con garantías del pronunciamiento, fue el coronel Jerónimo Valdés, 37 años, militar muy cercano al general José de la Serna. Habían embarcado juntos en la fragata Venganza en Cádiz en mayo del 16 con destino al puerto de Arica. Uno como jefe del ejército del Alto Perú y otro como subinspector de este ejército compartieron operaciones, campañas y planes de reorganización, siempre o casi siempre con plena sintonía. Algunos historiadores lo sitúan como destacado masón. Fue un prototipo clásico de militar surgido de la Guerra de la Independencia en España, sin raíces nobles y comprometido con el ideario liberal. Si el liderazgo militar y político del pronunciamiento quedaba circunscrito al triunvirato conformado por los generales José de la Serna, José de Canterac y el coronel Jerónimo Valdés, un segundo escalón de hombres comprometidos y con influencia en la tropa era clave para completar la trama entre tenientes coroneles, comandantes y capitanes. En este nivel desempeñaron un papel central el teniente coronel Antonio Seoane y los comandantes Andrés García Camba y Valentín Ferraz.
El primero con 31 años, el segundo con 28 y el tercero con 29, fueron los responsables de galvanizar a la tropa y elaborar un documento clave para el pronunciamiento, el Manifiesto de Aznapuquio, firmado por todos y cada uno de los 19 oficiales bajo cuyo mando se encontraba el ejército de Lima. Todos ellos son ejemplo de un ejército realista fuertemente infiltrado por las tesis liberales tras la larga experiencia de la Guerra de la Independencia en España, muy distintos al virrey Pezuela y su entorno más inmediato, para el cual la recuperación de la Constitución de Cádiz era un hecho difícil de calibrar. La Carta Magna fue para él una noticia en 1812, no una vivencia. Y a todas luces, en 1821, el general Joaquín de la Pezuela se había convertido en una pieza política desubicada en la agitada orilla virreinal. Aznapuquio, y bajo mi punto de vista ya sin ambajes, la Guerra de la Independencia del Perú se transformó en un conflicto regional, concretado en un pulso entre dos proyectos liberales de carácter nacional, uno refiriéndose a la nación española, otro a un Perú independiente, ambos sobre bases reformistas. Y si bien todas las guerras esconden dudas y riesgos, la de la independencia del Perú los trajo muy repartidos. Y en enero de 1821 no hay que olvidar que todo estaba aún por decidir. Tras el pronunciamiento, y una vez depuesto el virrey Pezuela sin trastornos ni notorias resistencias, el gobierno político-militar comenzó su andadura con el decidido objetivo de la estabilidad, tratando de dar respuesta a lo que el Manifiesto de Aznapuquio calificó de errores políticos y militares, por este orden. El cambio debía traducirse en un punto de inflexión. Por una parte, el régimen tenía que evitar el desmoronamiento militar, imprimiendo un ritmo distinto a la guerra. Y por otra, tenía la obligación de recuperar la iniciativa política con un profundo programa de regeneración y reorganización administrativa. Con respecto a este último punto, fue de la mayor relevancia el decreto del 23 de junio de 1813, Cádiz, en el que se detallaban las instrucciones para el gobierno económico y político de las provincias, en el que el eje de la acción gubernativa pivotaba sobre los ayuntamientos constitucionales, las diputaciones provinciales y las jefaturas políticas. Todo ello en un nuevo sistema político en el que el eje era el voto. La correspondencia del virrey reveló la decisión inicialmente de gobernar desde Lima. A pesar de que la evacuación de la ciudad fuese un plan vivo, que el alto mando militar no dejó de depurar, el gobierno desplegó toda su acción en un principio firmemente asentado en la capital. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos podido escuchar con anterioridad. Abandonar Lima tenía serias desventajas, como lo demuestra la obcecación del Estado Mayor realista de recuperar a lo largo de la guerra la ciudad de los Reyes, como así se hizo brevemente en 1813 y de forma más duradera durante 1824. Casi todo en 1824 Lima está en manos realistas. Asimismo, la situación, aun siendo complicada, no llegaba en febrero de 1821 a poder ser calificada como crítica. Aunque el marco económico era poco halagüeño y las interrupciones en las comunicaciones con la sierra y la consecuente obstrucción de provisiones de víveres y suministros a la capital creaban crecientes dificultades, los informes con los que contó el gobierno a finales del mes de febrero, procedentes de los valles circundantes y de los cuarteles de la ciudad, revelaban que, si bien los insumos de trigo comenzaban a mostrar claras señales de desabastecimiento, no ocurría así con las reservas de harinas de maíz y otros productos de primera necesidad, que todavía reflejaban volúmenes bajos pero aceptables. Además, la situación de salubridad nunca fue catastrófica, como así lo refleja un análisis detenido del informe correspondiente al primer trimestre y al segundo trimestre bajo la responsabilidad del Tribunal de Protomedicato de la ciudad de Lima. Por todo ello, la opinión del virrey era moderadamente optimista, como se desprende de la nota fechada el 16 de febrero y dirigida al general Juan Ramírez Orozco, su amigo, y su intención era la de continuar gobernando inicialmente desde Lima, desde el laberinto de Lima. Abro comillas. Tenemos un tiempo favorable de 8 o 9 meses en los que tenemos que resolver la actual crisis. Todos están pendientes de los resultados de la capital.
A pesar de estas consideraciones, es necesario atender a ellas más por la política y la astucia que con las armas. La estimación de la capital se ha cambiado de un modo favorable a la opinión pública. Cierro comillas. Con la rúbrica renovada de al servicio de la nación y el rey, desde el 31 de enero de 1821, las órdenes del nuevo virrey La Serna se sucedían con el propósito, en primer lugar, de agrandar el ejército, de preparar al ejército. Se pide una recluta de hombres a las provincias de Cuzco, Puno, Arequipa, Huancavelica y los valles colindantes a Lima. Esto quiere decir que a inicios de febrero, el Estado Mayor seguía valorando la oportunidad de un enfrentamiento estratégico con el grueso del ejército de San Martín en las inmediaciones de Lima, que pudiera decidir la guerra en los términos ya planificados en la operación que Pezuela suspendió el 27 de enero en las inmediaciones de Retes. Y para tratar de gobernar en tiempos de desconcierto, pues el virrey no quiere estar pendiente de los asuntos militares, por lo menos del día a día militar, y quiere centrarse en la acción política. Y para ello, el 1 de febrero, mediante circular, comunica el nombramiento de José de Canterac como general en jefe del Ejército de Operaciones de la capital. Bien, hemos tomado medidas básicas para poder consolidar las fuerzas militares. El rey asume las riendas políticas del virreinato y comenzamos a desplegar un programa de regeneración y de reorganización administrativa. Las primeras medidas, comunicadas previamente a la Junta de Subsistencia, obedecieron a un plan elaborado de reorganización y regeneración administrativa. Comenzó con un oficio reseñado en la correspondencia oficial con la letra A mayúscula, que reducía el sueldo anual del virrey a la cantidad de 12.000 pesos. Y que fue remitido como circular a todas las corporaciones con el objetivo de excitar el patriotismo y la medida no fue única y exclusivamente que el virrey se redujese el sueldo. No es eso. La medida en concreto es una peculiar adaptación de la rebaja de sueldos de los empleados públicos que el 1 de enero de 1810 la Junta Central Suprema dictó en medio de la Guerra de la Independencia de España a través de Real Decreto. Aquel decreto determinaba la reducción de los sueldos públicos mediante un descuento mensual de una cantidad variable en función de su cuantía, no proporcional sino progresiva, es decir, se descuentan más quienes más sueldo tienen, siendo la que se aplicó el virrey el 33%, la equivalente al decreto peninsular a las rentas superiores a 120.000 reales. La iniciativa se erigió como seña de identidad de un gobierno austero y equitativo que planteaba un duro ajuste fiscal basado en el voluntarismo y la lealtad, y en el que para bien o para mal toda acción individual sería hecha pública. Así se fueron publicando las listas de deducciones autoimpuestas por autoridades y empleados públicos en los números correspondientes a la Gaceta del Gobierno. Y un detallado análisis deja constancia de que la medida efectivamente significó una notable reducción de la masa salarial de los funcionarios públicos. Otra línea innovadora puso el foco de atención en la limitación de prácticas propias de las redes de patronazgo y promovió la transparencia en la gestión de los ramos públicos. Por ejemplo, el 2 de febrero se envió a los máximos responsables de las principales instituciones la comunicación referente al modo de proceder con las vacantes de los empleados públicos. Las vacantes tenían que ser publicadas en la Gaceta y se daba un plazo de 3 meses para que aquellos candidatos que quisieran acceder a dichas vacantes mandasen sus expedientes, sus currículums al virrey. Pasado ese tiempo se elegiría a uno de los candidatos y sería publicada la resolución de la misma. Es un paso claro de transparencia en la gestión de la administración. Al día siguiente, el 4 de febrero, hay otra circular en la que se obliga a la publicación mensualmente del sueldo de todos los empleados públicos también en la Gaceta de Gobierno. Y el día 5 se informa a los ministros de Hacienda Pública que se ha de publicar el día 4 de cada mes en la Gaceta de Gobierno los ingresos y salidas de las cajas nacionales, la inversión de los fondos y la planilla general en la que figurasen los empleados y los acreedores públicos. Pero aún quedaba lo más difícil, adoptar un programa económico coherente
que hiciese frente con eficacia a los retos fiscales con los que se enfrentaba el virreinato. Y fue a lo largo del mes de febrero cuando la Diputación Provincial acabó por elaborar un plan de reforma fiscal que, siguiendo la pauta de los debates hacendísticos peninsulares, programó una contribución extraordinaria de guerra cincelada como un tributo, un impuesto progresivo sobre los capitales líquidos individuales. Así, el Gobierno volvía la mirada a las medidas aprobadas por las Cortes de Cádiz, con el ánimo de resolver sus graves problemas fiscales. Para el Gobierno de la Serna, en un principio, la normativa de referencia fueron los decretos 52 y 190 de la legislación gaditana. Y el tortuoso camino de la negociación, encaminada a establecer un suficiente marco fiscal, se inició tras el acuerdo del 12 de febrero de 1821, cuando la Diputación Provincial aprobó la contribución de guerra. La elaboración de los padrones de contribuyentes fue una prueba... Ya estamos sobre la hora. Muy bien. Simplemente señalar que efectivamente se configuraron los padrones por cuarteles. La ciudad de Lima se divide en 4 cuarteles. Todos los contribuyentes se les sitúa en uno de los tramos de contribución en función de sus ingresos. Estos son, los padrones se entregan, los padrones son elaborados y son entregados al virrey. Y finalmente lo que sí es cierto es que, bueno, las negociaciones no van por buen camino con el Ayuntamiento Constitucional y hay que señalar que la cantidad que finalmente se recauda pues era prácticamente una especie como de respuesta negativa ante el planteamiento de reforma fiscal hecha por el virrey. En definitiva, y ya esto voy terminando, el programa reformista fue coherente y su hilo conductor surgía de un liberalismo gaditano recién recuperado. Y a partir del mes de mayo, la situación política se va deteriorando. A principios de junio, el entorno se hizo irrespirable para el gobierno. El programa de reformas con el que se pretendía imprimir un golpe de timón que salvase al virreinato y fortaleciese los endebles lazos que aún unían a las autoridades y las élites locales estaba deshilachado. A todas luces, Aznapuquio fue insuficiente y el impulso que a las medidas liberales se confirió, pues un débil recuerdo. Además, el aislamiento de Lima la incapacitaba como capital. La regeneración del gobierno con medidas que profundizaban en la austeridad y la transparencia no entusiasmaron a las clases populares y la nueva fiscalidad gaditana distanció al virrey de unas élites contemporizadoras. Entonces llegó el momento de proceder ya sin dilación a la evacuación de Lima. Ahora bien, a pesar de los palcos resultados, hay que entender que el paquete de reformas había procurado al gobierno virreinal una experiencia fundamental para poder seguir con una acción de gobierno que seguirá ya nuevamente ubicado en el Cuzco. En la nueva capital se renovaron los equipos humanos y se recuperaron los impulsos reformistas. Pero el retorno al absolutismo, junto a la sublevación oportunista del general en los primeros compases de 1824, volvió a descuadrar todo sin posibilidad de enmienda. Entonces la propuesta que había sostenido el último virreinato decayó. La guerra tenía los días contados, pero eso es otra historia. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Dionisio de Haro esta interesantísima exposición que nos hace ver la realidad de los últimos virreyes en el Perú. Le cedo ahora la palabra a Alonso Espinosa, quien va a dirigir el debate. Muchas gracias, doctora Margarita. Muy buenas tardes a todos. Felicitaciones a los conferencistas por sus muy interesantes exposiciones. Voy a compartir a continuación las preguntas que se han planteado en el chat. Voy a compartir la primera pregunta, que es una pregunta amplia para todos los expositores, y la voy a aquí compartir. La iniciativa y apoyo militar extranjero, tanto el encabezado por San Martín como el de Bolívar, fueron trascendentales para obtener nuestra independencia. Es cierto que no sabemos con certeza qué hubiera pasado con el Perú si dicho apoyo no se hubiera dado.
Sin embargo, sería importante conocer cuál es la posición de los expositores respecto a esto, ¿no? ¿Cómo creen que se hubiera dado nuestro proceso de independencia sin ningún tipo de influencia extranjera? ¿No? Es una pregunta que está dirigida para todos los expositores. ¿Podríamos comenzar de repente con el primer expositor? Sí, la pregunta es, claro, es una pregunta contrafáctica, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si San Martín y Bolívar no intervenían? Sin embargo, da lugar a pensar en otros temas muy importantes y decisivos, ¿no? Lo primero sería decir que el proceso separatista en Hispanoamérica, en América, fue un proceso continental, ¿no? Que la misma campaña de recuperación que lidera Abascales tiene ese horizonte. La mirada de los líderes militares, tanto realistas, los virreyes, como de los patriotas, también es una mirada continental, ¿no? Es una mirada continental. Desde ese punto de vista, creo que la participación endógena, nativa, peruana, en favor de la independencia, pues hay un debate extenso que ha vuelto a emerger sobre, en realidad, acá el tema es cuándo empiezan los movimientos separatistas internos en el Perú, ¿no? Y si el Cusco constituye lo del año 14 y 15, constituye o no un movimiento separatista. Entonces, la confluencia en el Perú de las dos expediciones libertadoras, que en realidad son de los dos recientes virreinatos, ¿no? de Caracas y Buenos Aires, también me parece que debe ser explicado cómo que en Lima estaba el sector, no solo realista, sino el sector económico, uno de los sectores económicos más poderosos, más influyentes de todo el continente. Por lo tanto, la presencia de las dos expediciones era inevitable, ¿no? Inevitable. Es lo que podría comentar. Ok, muchas gracias. Le damos el pase a Patricio Alvarado. Sí, yo también considero lo mismo, que era básicamente inevitable la misma presencia de los ejércitos de San Martín o de Bolívar, concretamente porque el virreinato peruano representaba una amenaza para las nacientes repúblicas, ¿no? Concretamente una amenaza para la República de Chile, eso lo demuestra O'Higgins y San Martín en su epistolario, y también iba a representar una amenaza para Bolívar y lo que él pensaba hacer posteriormente con el proyecto de la misma de la Gran Colombia, ¿no? Entonces, sí, ¿no? O sea, en algún momento se iba a dar esta intervención militar por cualquiera de los dos ejércitos, quizás en algunos casos más tarde que otros, ¿no? Pero sí, pensar que hubiese pasado con el proceso sin ninguna influencia extranjera es un poco difícil, ¿no? Considerando que las circunstancias externas de lo que conformaba el virreinato peruano buscaban de todas maneras consolidar su independencia, y para lograr esto era necesario que también el Perú termine siendo independizado, ¿no? Eso es por mi lado. Gracias, Patricio. Adelante, doctor Dionisio de Haro. Sí. Son ese tipo de preguntas que es imposible responder. Es decir, ¿qué hubiese ocurrido si? Bueno, es que estamos hablando de otra historia. A veces tenemos la sensación de que cuando miramos al pasado, nos da la sensación de que en el pasado ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Tratamos el pasado como si fuese una sucesión de hechos ineluctibles, de hechos que eran irremediables. Pero a veces perdemos de perspectiva, bueno, pues un elemento fundamental, y es que el pasado se ha hecho de la misma manera con la que actuamos en el presente y en el futuro. Es decir,
cuando las personas o las sociedades toman decisiones en el presente, siempre lo hacen en torno a un amplio abanico de posibilidades. Y eligiendo una de ellas, se está decidiendo sobre un futuro incierto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que es imposible el imaginarse? No, yo creo que efectivamente aquí hay un problema. Por eso, de ahí mi reflexión inicial. Hay un problema y es que el mundo está cambiando y ni España está entendiendo el nuevo lugar en el mundo porque es incapaz de poner encima de la mesa un proyecto innovador y un proyecto que se adapte bien a un mundo cambiante, y eso evidentemente también está repercutiendo en los territorios americanos. ¿La independencia hubiese llegado? Sí. Ahora bien, ir mucho más allá es imposible responder con cierta precisión a ese tipo de preguntas contrafactuales. Muchas gracias por sus respuestas a los tres expositores. Pasamos con una pregunta más, esta vez dirigida al doctor Montoya. ¿Considera que lo señalado por Ribagüero en sus 28 causas con relación al nuevo carácter de las milicias patriotas no fue tomado como advertencia por los realistas y señala, por otro lado, su consecuencia en su futuro accionar? Las 28 causas de Ribagüero que fueron publicadas en Buenos Aires es un diagnóstico bastante certero, ¿no? Porque el diagnóstico que ensaya Ribagüero es el resultado es la mirada bueno, primero de un patriota, es un noble que ha estado en Europa y es miembro de la élite. Por lo tanto, la información que maneja Ribagüero es de primer orden. Y es una información que está en favor del cambio. En favor del cambio. Ya Ribagüero anuncia en este informe lo que luego va a ser decisivo en las discusiones entre Pezuela y la Serna, y que el doctor Del Haro acaba de explicarnos con bastante detalle, ¿no? Sobre las certezas, digámoslo así, ideológicas de la tropa americana que está en el ejército realista, ¿no? Sabemos la tendencia que representan, por ejemplo, estos oficiales americanos como Gamarra, como Santa Cruz, digamos, ¿no? Son oficiales que han hecho su carrera en el ejército realista porque, digamos, era una vía de realización personal. Sin embargo, por los eventos posteriores y por sus mismos testimonios, sabemos que ya latía, digamos, en la penumbra, ¿no? De sus identidades, la posibilidad de militar en el lado revolucionario, ¿no? En el lado patriota. Entonces, además, de acá debemos de tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La gran reforma del sistema militar español de mediados del siglo XVIII y el establecimiento de milicias en todo el territorio para que contribuyan a la defensa constituye otro elemento que luego va a ser problemático porque muchas de estas milicias en las regiones van a ser incorporadas al ejército de línea realista, pero no van a tener la preparación militar deseable o consistente para enfrentar a un ejército revolucionario que viene de la periferia. Y acá hay un tema bien interesante que menciona García Camba en el informe a Pezuela, ¿no? Lo que García Camba le dice a Pezuela es, el ejército de Chile viene de dos triunfos, viene del triunfo de Chacabuco y Maipú. Entonces, es un ejército que tiene una moral de combate, tiene la moral de combate, digamos, alta.
Y es un ejército que tiene aspiraciones que todo ejército de ocupación las tiene. Es decir, un ejército que está invadiendo, que está ocupando, pero además que tiene un discurso libertador. Entonces, un ejército que tiene vitalidad, que tiene eso, que tiene vitalidad. Y en ese mismo informe, García Campa le dice a Pezuela, en cambio, el ejército que está en Lima, hasta los salarios no lo tienen al día, ¿no? Entonces yo creo que explorar con más detalle el tema militar del proceso de la independencia nos puede ayudar a entender con mayor amplitud esos aspectos un poco oscuros que todavía tenemos sobre esta época. Sí, gracias. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos una pregunta más, esta vez dirigido para Patricio Alvarado. ¿Qué opinión le merecen los argumentos esbozados por el virrey Lapezuela en su manifiesto por su separación del mando acaecido en Daznapuquio? ¿Concuerda con ellos? Bueno, si concuerdo o no es algo difícil, ¿no? Porque lo que hace Pezuela en ese sentido es argumentar y justificar su accionar frente al rey de España, ¿no? Básicamente culpando la situación del virreinato a la poca disposición que tienen sus propios generales de hacerle caso, a la situación externa, ya sea económica, que vivían, los problemas que tenían con el Tribunal del Consulado, que en algunos casos se negaban a apoyar esto económicamente o se oponían a la implementación del libre comercio, que Pezuela lo hace, y es interesante porque él lo hace en el sentido de que no es porque él crea en el libre comercio, sino es porque es algo necesario para mantener económicamente a la ciudad, ¿no? Concretamente a Lima. De otro lado, también hay una queja y constante que se ve totalmente en el manifiesto, y es una queja directa hacia la figura de José de la Serna, ¿no? Cuyos problemas con el virrey empiezan desde que él llega al virreinato peruano. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando la Serna llega, supuestamente, lo que él tuvo que haber hecho era dirigirse hacia Lima, solicitar instrucciones del virrey y luego dirigirse al Alto Perú, donde era su objetivo final. No obstante, él llega a Arica, al puerto de Arica, y se dirige automáticamente al Alto Perú, argumentando luego que sus órdenes directas eran esas. No era irse a Lima, ¿no? Porque no lo consideraba tan importante. Entonces, esta primera situación genera una cierta ruptura entre ambos, que luego se va a ver mucho más clara en el accionar desde 1816-17 hasta 1820. Pezuela enfatiza, y también lo menciona en el manifiesto, la importancia de recuperar Chile militarmente para proteger al virreinato peruano, diciendo incluso que la guerra se iba a desarrollar más hacia ese lado, mientras la Serna argumentaba que lo más importante era defender incluso el Alto Perú sobre Chile, ¿no? Y esta visión de la importancia de la Sierra Sur, la Sierra Central, la va a llevar a cabo incluso posteriormente cuando él se desplaza primero a la Sierra Central y luego hacia el Cusco, a la Serra estoy hablando, ¿no? Y que se queda ahí hasta 1824, ¿no? Entonces, estos argumentos para el mismo virrey, porque ahora es importante mencionar que va a haber contraargumentos a lo que menciona Pezuela y va a ser concretamente luego por estos denominados ayacuchos como Jerónimo Valdés o García Camba para justificar su accionar, ¿no? Entonces, y es importante en este caso no solo leer uno de los dos, o el manifiesto de Pezuela o el manifiesto de los otros generales, sino contrastarlos, y esta contrastación se debe también hacer con fuentes de archivo, no solo con la parte de la que está en la colección documental, que es totalmente importante y facilita mucho, sino también con fuentes de archivo que se pueden encontrar tanto en el Archivo General de la Nación como en el Archivo Militar, para dar mayores detalles a lo que no se encuentra en los manifiestos o lo que no se encuentra en la colección documental. Ese es mi lado.
Muchas gracias, Patricio, por tu respuesta. Muchas gracias también a los 3 expositores por sus respuestas a las preguntas planteadas en el chat. Les damos el pase ahora a la doctora Margarita Guerra para que dé las palabras finales de este evento. Adelante, doctora Margarita. Bueno, les agradezco su participación al doctor Dionisio de Haro, al doctor Gustavo Montoya, a Patricio Alvarado, porque nos han hablado muy acertadamente sobre este tiempo, estos años álgidos de 1820 a 1821, en los cuales prácticamente se está decidiendo el futuro del Perú y el futuro de América. Los invitamos para el próximo jueves 12, también a las 11 de la mañana, para conversar sobre las independencias, las actas de independencia, las proclamaciones de independencia que se van a producir especialmente en Trujillo, en Lambayeque y en Guayaquil, que son previas a la llegada de San Martín a Lima. Agradecemos la presencia de todos los asistentes y los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves. Gracias.